¿Lista para escuchar la entrevista a nuestro escritor favorito, Erandi? Sí, Daniel, apresúrate, que ya va a empezar y no quiero perderme ningún detalle. Tampoco yo. ¿Recuerdas en qué estación era? En otras noticias, Espera, según la NASA, México sufre una sequía generalizada con el 85% del territorio nacional carente de precipitaciones. ¿escuchaste, Daniel? Sí, Erandi. Esa noticia contiene datos alarmantes que debemos atender. Lamentablemente, la actividad humana impide que se regeneren los mantos acuíferos y que no lleva tanto como debería. Escuchar esta noticia me hizo recordar uno de los aprendizajes esperados que trabajamos durante este ciclo escolar en la asignatura de lengua materna. ¡Claro! ¿Cómo olvidar el momento en que todas nuestras alumnas y alumnos se convirtieron en periodistas para difundir noticias y entrevistar a alguien relevante de su comunidad? Ahora es momento de evaluar la participación de todas y todos los estudiantes que cursan el primer grado de secundaria. Así podremos comprobar si las notas informativas y entrevistas que elaboraron contienen una actitud crítica ante lo que leen y escuchan. Me parece una excelente idea, Erandi. ¿Están listas y listos para volver a ser periodistas? Entonces, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la estrategia Aprende en Casa. Mi nombre es Erandi Rodríguez López. Yo soy Daniel Velázquez Infante y esta sesión sabremos que... De los aciertos y desaciertos se aprende. Para descubrirlo, trabajaremos nuevamente el aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios, haciendo énfasis en participar en la evaluación de notas informativas y entrevistas. Así tendremos la oportunidad de revisar que sus notas reconozcan las fuentes informativas, identifiquen las líneas editoriales a partir de la relevancia que dan a un hecho noticioso, diferencien hechos de opiniones y reconozcan el uso de adjetivos y otros recursos para clasificar el hecho o a sus protagonistas. Así que preparen su cuaderno de notas, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto de lengua materna, porque estos son los materiales que necesitarán para realizar la evaluación y los retos propuestos durante la sesión. También les recomiendo tener a la mano las comparaciones que hicieron sobre notas informativas, así como sus entrevistas. ¿Todo listo? Entonces comencemos. ¡Extra, extra! Iniciemos la sesión dando la bienvenida a los mejores periodistas del medio, las alumnas y los alumnos que cursan el primer grado de secundaria. Qué gusto contar nuevamente con su presencia. Llegan justo a tiempo para ayudarnos a descubrir que de los aciertos y desaciertos se aprende. Así que comencemos por repasar conceptos generales y entremos en materia. Los medios de comunicación, impresos, electrónicos y digitales, tienen diferentes líneas editoriales, es decir, la manera en que se comparte cierta información depende del medio por el cual se transmite y de la redacción que elabore el periodista. Imaginemos que ustedes tienen la oportunidad de conocer a una persona que ha ayudado a su comunidad. Para poder saber cómo se llama, cuántos años tiene, cómo surgió la iniciativa, cuáles han sido sus contribuciones, entre otros aspectos, tendríamos que hacer varias preguntas. A esta acción se le denomina entrevista. Las entrevistas son diálogos de interés que se establecen con quienes formaron parte de cierto acontecimiento o fueron testigos de una situación. El objetivo es poder obtener más información sobre un hecho noticioso o sobre la persona. Sin embargo, la manera como se presenta la información, incluso cuánta incluir, dependerá del propósito del periodista o del medio de comunicación. Es decir, la perspectiva de cada periodista o fuente de información es diferente y depende en gran medida de los hechos que observemos. Cuando revisaron el aprendizaje, lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios, cada uno asumiendo el papel de periodistas, realizó un análisis diferente identificando elementos en común que tienen los hechos noticiosos. Ahora es momento de participar en la evaluación de notas informativas y entrevista, pero antes hagamos un breve repaso de los contenidos trabajados. Les sugerimos que hagan anotaciones porque se aproxima un reto y los apuntes que realicen pueden ser de utilidad para completarlo con éxito. Abordemos primero la nota informativa. En este contenido, revisaron la comparación de opiniones sobre un mismo hecho y aprendieron que una opinión es un juicio que manifiesta el punto de vista de quien lo emite de forma argumentada utilizando frases como para mí, personalmente, a mi entender, considero que, en mi opinión, o hacer uso de citas textuales a través de comillas para indicar que la opinión fue emitida por alguien más. Después,
Leyeron para interpretar noticias. Conocieron que la nota informativa se basa en informar un hecho sin emitir opiniones para permitir que el lector desarrolle sus propias conclusiones. También descubrieron que la nota informativa está formada por un título, subtítulos, entradilla, cuerpo y cierre, y se desarrolla dando respuestas a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y por qué? También revisaron las repercusiones sociales de las noticias. En esta énfasis, aprendieron que los medios eligen las noticias basadas en el interés del público lector y el enfoque que utilizan puede alternar o minimizar cierto acontecimiento. Después, ustedes pudieron reconstruir la secuencia de hechos e identificar las fuentes de información en noticias, distinguiendo notas de reporteros y agencias. Además, reflexionaron sobre el lenguaje formal e informal usado en notas informativas y compararon información sobre un mismo hecho en diferentes fuentes para ampliar su investigación. Para concluir, realizaron una valoración sobre el uso de ciertas frases o adjetivos que pueden utilizar para referirse a personas o hechos específicos, descubriendo cómo contribuyen a formar una imagen de estos. Al ejecutar dichos pasos, lograron conocer algunas herramientas que permiten obtener una aproximación a fuentes confiables de información y realizar una interpretación crítica, distinguiendo hechos de opiniones y observando la repercusión social que tienen las noticias. Ahora que realizamos este breve repaso, estamos más cerca de poder participar en la evaluación de notas informativas y entrevistas. Pero antes hablaremos del desarrollo de la entrevista. En este contenido, comenzaron por determinar los objetivos y temas de entrevista para poder definir qué información les interesaba obtener del entrevistado, qué temas y objetivos iban a abordar y qué tipo de entrevista iban a realizar. Una vez que definieron el tema y objetivos, prepararon las preguntas para llevar a cabo su entrevista, desarrollando un guión de preguntas basadas en una investigación previa del entrevistado, para tener claro y cómo preguntar. Al finalizar el desarrollo de su guión, exploraron diferentes entrevistas para revisar sus características, detectando ciertos errores que les hicieron, reformular preguntas y aprender ciertas técnicas para elaborar las preguntas adecuadas. Al finalizar, reflexionaron sobre los usos y funciones de las entrevistas, descubriendo que no todas las entrevistas cumplen la misma función ni se llevan a cabo con la misma intención. A través de este contenido, pudieron identificar las diferencias entre un lenguaje oral y un lenguaje escrito al hacer un informe escrito de su entrevista, sin dejar de lado la estructura que debe seguirse para compartir dicha información. Y después de esta breve recapitulación de 2 de los contenidos aprendidos durante este ciclo escolar, estamos listos para participar en la evaluación de notas informativas y entrevista. Poder realizar esta valoración les permitirá en conjunto, ustedes y sus maestros, detectar si sus proyectos cumplen con los elementos revisados durante las sesiones correspondientes a la nota informativa y a la entrevista. Además, podrán comprobar si los retos propuestos y las actividades que su maestra o maestro designaron durante estos aprendizajes esperados se realizaron correctamente y fueron completados con éxito. En caso de que no sea así, esta valoración les permitirá saber qué aspectos pueden mejorar para que sus trabajos cumplan con las características necesarias y los elementos solicitados. Pero antes de empezar, debemos delimitar qué tipo de evaluación llevaremos a cabo para realizar esta revisión. ¿Sabían que evaluar es una tarea en la que participamos todos? Seguramente en algún momento han escuchado hablar de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Estos términos refieren a quienes evalúan qué puede ser uno mismo entre compañeros o entre el maestro y el alumno. Esta sesión ocuparemos uno de ellos para poner en práctica nuestro énfasis. ¿Qué tipo de evaluación te gustaría que eligiéramos, Erandi? Yo propongo que la elijamos al azar para que sea más emocionante. Me parece una excelente idea, aunque el uso de uno u otro tipo está directamente relacionado con lo que se va a evaluar y lo que se busca obtener. ¿Qué se te ocurre? Aquí tengo escritos los 3 tipos de evaluación, cada uno en un papel diferente. ¿Por qué no tomas uno de ellos y nos compartes qué dice la tarjeta que seleccionaste? ¡Claro! Y supongo que el tipo de evaluación que mencione la tarjeta será el que abordaremos. Exactamente.
Muy bien, entonces hagámoslo. ¿Están listas y listos para conocer el tipo de evaluación que abordaremos? Sí, ya dinos, Daniel. En esta sesión participaremos en la heteroevaluación de notas informativas y entrevista. ¡Excelente! Ese es el tipo de evaluación. Es valioso porque considero que la opinión de otras personas puede enriquecer lo aprendido. Incluso ayer estaba viendo un video que ejemplifica perfectamente este tipo de evaluación. ¿Quieren verlo? Claro, Erandi, así podemos recordar en qué consiste la heteroevaluación. Además, podríamos plantear en reto con la información que se mencione, así que tomen nota y pongan mucha atención. Bueno, entonces, corre video. Buenas tardes, ¿me permite pasar? Claro, China, adelante. ¿En qué te puedo ayudar? Es que tengo una duda porque yo tengo un proyecto de un texto informativo y no sé si agregué bien la información o si puse bien mi trabajo. Así que le pediría si por favor me lo podía revisar usted. Con gusto, pero ¿te puedo preguntar algo? Veo que es un tema distinto a mi asignatura. ¿Por qué pensaste en mí? Pues primero porque yo pensé que usted sabría del tema, ya que el tema es calentamiento global y yo no tengo mucha información sobre eso, así que no sé si me puede ayudar. Claro, permíteme tu trabajo, yo sé de ese tema. ¿Pudieron detectar qué es la heteroevaluación? Yo noté que es una práctica valorativa que realiza una persona diferente del propio evaluado, incluyendo una mirada externa al trabajo realizado. Exactamente, Daniel. Y comúnmente este tipo de evaluación es desarrollada por el maestro. Sin embargo, puede suponer la participación de la familia, del estudiante u otros agentes que se sumen al proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque no forme parte de la comunidad educativa en cuestión. El objetivo de este modelo de evaluación es poder incorporar a otros actores para enriquecer la formación, detectando los errores y aciertos del estudiante. Claro, ahora entiendo por qué Atsin pidió ayuda a su maestra de geografía para revisar un trabajo que era de lengua materna. Fue una excelente idea. Si su tema se relaciona con algún contenido de otra asignatura, ¿por qué no pedir a otros maestros que lo ayuden a evaluar su trabajo? Solo asegúrense de no cometer el mismo error que se observa en el video. ¿Cuál error, Erandi? ¿Ustedes detectaron el error? Creo que alguien no puso atención al video. Pero no te preocupes, Daniel. Revisemos juntos las siguientes situaciones y detectemos el error. Está bien, vamos. Atsin tenía que pedir ayuda a su maestro de matemáticas porque su trabajo abordaba contenidos de esa asignatura. B. Atsin no contaba con una rúbrica de evaluación. Su maestra de geografía podía darle algunas sugerencias, pero no sabía qué características debía contener su trabajo. C. La única maestra que podía revisar el trabajo de Atsin es la maestra de lengua materna, pues fue ella quien le dejó esa actividad. Ya detecté el error, Erandi. El inciso B es la respuesta correcta. Sí, Daniel. Hay varios instrumentos que ayudan a evaluar. Por ejemplo, las rúbricas de evaluación o listas de cotejo contienen criterios que establecen los maestros generalmente relacionados con la evaluación de objetivos de cierto aprendizaje. Para conocer más al respecto, el maestro Daniel Avendaño nos compartió lo siguiente. Adelante. Como primer punto, conozcamos qué son las rúbricas. La rúbrica es una herramienta que ayuda a evaluar el aprendizaje de los alumnos. Con ella se logra que los estudiantes identifiquen sus áreas de oportunidad mediante la autoevaluación y la heteroevaluación. Con ello podemos decir que la rúbrica es una escala que describe distintos niveles de calidad de una tarea o proyecto. Además, proporciona una retroalimentación informativa a los alumnos sobre el desarrollo de su trabajo durante el proceso de este y a su vez proporciona una evaluación detallada sobre sus trabajos o proyectos finales. Ahora bien, como segundo punto, veamos qué son las listas de cotejo. Una lista de cotejo es un instrumento que contiene un listado de criterios o desempeños, ya sean que incluya palabras, frases cortas,
u oraciones que señalan puntualmente las acciones, tareas, comportamientos, habilidades o actitudes que desean evaluar de un proceso de aprendizaje. Los criterios que se establecen en las listas de cotejo únicamente califican la presencia o ausencia de estos mediante una escala dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: sí, no, lo logra o no lo logra, presente o ausente. Bastante interesante lo que nos compartió el maestro Daniel. Entonces, debemos elaborar nuestras listas de cotejo para participar en la heteroevaluación de notas informativas entrevista. Bien pensado, Daniel. Para realizarla, podemos apoyarnos en el repaso que hicimos al inicio de la sesión. Claro, es como armar un rompecabezas. Supongamos que las piezas son todos los elementos que deben agregar a sus proyectos y la lista de cotejo son las instrucciones para poder armarlo. Muy buena analogía. Comencemos entonces a elaborar ese instrumento para verificar si acomodaron correctamente las piezas de su rompecabezas. Así, podremos completar la evaluación exitosamente. Yo ya terminé la lista de cotejo que podemos utilizar para evaluar la comparación de notas informativas que hicieron los alumnos. ¿Qué elementos consideraste, Daniel? La comparación considera las diferentes posturas que hay sobre la noticia. El texto denota una reconstrucción de la secuencia de los hechos. El texto explica cuál es la repercusión social de la noticia. El texto compara el lenguaje utilizado en notas informativas. El texto se apoya en fuentes, por ejemplo, entrevistas. Y el texto explica cuáles fueron las fuentes consultadas. Muy bien, Daniel. Los elementos que consideraste incluyen todas las características que repasamos sobre la nota informativa y menciona a la entrevista como una fuente para obtener información. Excelente. Entonces podemos usarla para evaluar el trabajo de un alumno que nos compartió por correo electrónico. Claro, revisemos su trabajo y verifiquemos si contiene los elementos solicitados. Leamos juntos. Comparación de notas informativas en un primer periódico. Se hablaba de Felipe, un señor de 84 años, que está por concluir su carrera de ingeniería en procesos y gestión industrial. La noticia reconocía la importancia de ofrecer oportunidades para concluir los estudios a cualquier nivel educativo. En otro medio de comunicación, vi que contemplaban la noticia con una entrevista que le hizo un reportero, donde don Felipe explicó que no ha sido un camino fácil, pero sí lleno de experiencias. Lo más grato para él ha sido poder convivir con personas de otras edades. Este mismo medio dedicó una hoja a la noticia y explicaba que en 2016 Felipe se convirtió con 79 años de edad en el aspirante de mayor edad en el proceso de admisión. No le importó despertar temprano todos los días para asistir a sus clases. Además, pretende continuar estudiando después de graduado de ingeniería. Concluye la nota informativa. Escuchar este tipo de historias resulta inspirador, pero enfoquémonos en la comparación que escribió este alumno. Observemos qué elementos contiene su trabajo y cuáles podría agregar o modificar. Para ello, usemos la lista de cotejo que elaboramos. Veamos. La comparación que hizo este alumno mencionó las posturas de cada medio sobre la noticia, pero le faltó hacer un análisis. Si presenta una reconstrucción de los hechos, explica cuál es la repercusión social de estos y hace una comparación de la información presentada en cada medio. Otro punto a favor es que menciona la entrevista como una manera de completar la información en la segunda nota informativa. Sin embargo, no hace un análisis del lenguaje utilizado en cada medio y solo menciona que la información la obtuvo de medios, pero no especifica cuáles. Como se podrán dar cuenta, al contar con un instrumento y saber qué queremos evaluar, podemos enriquecer el trabajo de nuestro alumno. Así es, de esta manera él puede hacer cambios a su texto para obtener una mejor versión. Recuerden que la nota informativa y la entrevista pueden trabajarlas en conjunto, pues ambos son textos que apoyan la labor periodística. Hacer uso de ambos elementos les permitirá complementar su investigación y brindar una opinión integral sobre cierta información. Ahora les toca a ustedes. Si les es posible, pidan a algún familiar o a una de sus maestras o maestros que evalúen sus trabajos, tomando en cuenta
todos los aspectos que mencionamos durante la sesión. Para evaluar la comparación de notas informativas, pueden apoyarse en la lista de cotejo que utilizamos para evaluar el trabajo que amablemente nos hizo llegar nuestro alumno. Para evaluar el reporte de entrevistas, les compartimos esta otra lista de cotejo que pueden utilizar. Recuerden que las revisiones en sus trabajos y la heteroevaluación les ayudan a mejorar su desarrollo cognitivo en el proceso de aprendizaje. No hay errores ni aciertos, solo mejoras continuas. Recuerden que en esta sesión trabajamos el aprendizaje esperado, lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios e hicimos énfasis en participar en la evaluación de notas informativas y entrevista. Consulten en su libro de texto de lengua materna otras propuestas de evaluación que seguramente les ofrece para continuar avanzando en su aprendizaje. Y así llegamos al final de esta sesión. Fue un gusto poder compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Gracias por permitirnos ser sus maestros en este periodo de contingencia. Los invitamos a que continúen aprendiendo y deseamos que puedan recordar su primer año de secundaria con alegría, por las experiencias que adquirieron y construyeron. Mi nombre es Erandi Rodríguez López. Yo soy Daniel Velázquez Infante. Y esto fue Aprende en Casa. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.